Queridas, queridos, continuamos con Vida y obra de Sigmund Freud. Estamos ya en el segundo capítulo del volumen segundo de la biografía oficial. Una biografía escrita, editada por Ernest Jones, que seguramente conocerán esta fotografía a mis espaldas, una fotografía de 1909, más o menos 2 años después del texto donde nos habíamos quedado. Pero Freud acompañado de sus primeros discípulos en ¿cómo se llama? Hall University, no, Stanford University. Ay, no me acuerdo. Stanley Hall University. No, Stanley Hall es él. No me acuerdo cómo se llamaba la universidad a la cual fue Sigmund Freud invitado por uno de sus colegas médicos y el principal difusor del psicoanálisis en Estados Unidos, Stanley Hall. Ajá. Acompañado, como pueden ver, de Abraham Brill, Sándor Ferenczi, Carl Gustav Jung. Ajá. Freud feliz de salir, digamos, de la reclusión, de el encierro, de la soledad de sus primeros años como psicoanalista, como el único psicoanalista en todo el mundo. Dice ya el biógrafo, en 1907 fue invitado por el doctor Furst, director de una publicación dedicada a medicina social e higiene, a expresar sus puntos de vista sobre un problema que entonces era nuevo, el que se refiere a si se debe o no ilustrar a los niños sobre temas sexuales, es decir, educación sexual infantil, sí o no. Ajá. Freud estaba naturalmente en favor de ello. Educación sexual, queridas, queridos. Ajá. No es lo mismo una enseñanza, digámoslo así, eh, ¿cómo decirlo? Que respete la figura infantil a una enseñanza perversa. Y por supuesto, no solo el mismo doctor Freud fue claro, con los niños no, con las niñas no, ajá, sino que yo mismo también he sido muy específico sobre mi postura particular sobre la educación sexual infantil. Se trata de preparar a los niños también en consideración con los abusos, tanto emocionales como físicos o incluso sexuales, que pueden tener en su contacto con otros niños o con adultos. Ajá. Estamos hablando, digamos, de una concepción, una idea sobre la sexualidad infantil correspondiente, digamos, a su propia evolución natural. Ujú. Dice el texto, repito, Freud estaba naturalmente en favor de la educación sexual infantil, pues había visto muchas consecuencias dolorosas del ocultamiento que se hace de tal información e ilustraba su opinión con algunos ejemplos elocuentes. Más importante que este trabajo fue, sin embargo, su primer aporte al estudio de la religión, en el que comparaba y contraponía ciertas prácticas religiosas con los actos compulsivos realizados por sus pacientes obsesivos. Bueno, esto de importancia yo considero más importante cuidar a los niños en el uso y manejo de su cuerpo. Ajá. Por supuesto, la importancia cada quien la atribuye conforme a su propio criterio, queridas y queridos. Eh, Su trabajo más importante fue su libro sobre la Gradiva, la novela de Hensen. Estas se las dejo en la descripción. Permítame un segundo. ¿Dónde dejé mi pluma? Bueno, tengo aquí otra pluma. La Gradiva. Gradiva. Es que esta palabra siempre la confundí en la lectura con grávida, de embarazada. A finales de 1907 había pasado una semana con Jung en Zúrich, donde encontré, entre otros que trabajaban allí, a Brill y Peterson, de Nueva York. Al comenzar una nueva amistad, Jung era capaz de mostrarse sumamente encantador. Está hablando Ernest Jones. Este caballero de aquí
este pequeñito de acá, que decía el que terminó siendo en la historia del psicoanálisis como Judas, era en su trato al principio lindísimo. Al principio, porque después mostraba las garras y los colmillos, el desgraciado de Jung. Pregúntenle a Freud, ya lo veremos. Solía también demostrar sumo ingenio. Recuerdo haberle preguntado cierta vez si pensaba que el dadaísmo, que precisamente comenzaba a estar de moda en Zúrich, tenía una base psicótica. Replicó, es demasiado idiota para ser siquiera una locura o ser siquiera insania. Ajá. Un pequeño grupo Freud, que así se llamaba, acababa de inaugurarse en Zúrich, con pocas excepciones, como las de Eduard Clapareth de Ginebra y Binswanger de Kreuzlinger, Kreuslingen. Todos los miembros procedían de Zúrich. Jung era, por supuesto, la cabeza visible del grupo, en el que se hallaban, entre otros, su jefe, el profesor Bleuler, un pariente de Jung llamado Franz Ricklin y Alfons Maider. Todos ellos realizaban útiles aportes al conocimiento psicoanalítico. Pero aquí poquito a poquito este caballero comenzaba ya a mostrarse como, digámoslo así, un líder apócrifo. Ajá. Un amigo que poco a poco iba hundiendo sus garras, tratando de robarse el pastel ajeno. Ajá. Sugería Jung la conveniencia de concertar una reunión general de personas interesadas en la obra de Freud. Y así lo hizo, organizando la que se realizó en Salzburgo en abril del año siguiente, 1908. Se había pensado hacerla en Innsbruck, pero Salzburgo resultaba más conveniente para los de Viena. Mi deseo era darle el nombre de Congreso Psicoanalítico Internacional, que es el nombre que luego se dio a este y otros y todos los congresos posteriores. Pero él insistió en encabezar las invitaciones con Zusammenkunft für Freud Psychology, reunión de psicología freudiana. Hijo de su madre. Título de carácter personal nada usual para una asamblea científica. Es decir, sí, 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 pero como que es muy de Freud, ¿no? Mm. Esta actitud pronto dio pie a su jefe, Bleuler, para sus críticas. Es decir, Jung sabía lo que hacía y otros podían ver claramente lo que quería hacer este dudoso caballero. Ajá, Jung. Cuando más tarde, Abraham, dicho sea de paso, consultó a Freud sobre el nombre que debía utilizar para referirse a ese congreso al dar a publicidad al trabajo que allí leyó, Freud contestó que se trataba de una reunión meramente privada y que Abraham no tenía por qué mencionarla. Ay, querido Freud, querido, ya le estaban avisando, le decían y usted no se dio cuenta, no quería ver más allá de su amor hacia Jung, dice el texto. Fue, sin embargo, un acontecimiento histórico, el primer reconocimiento público de la obra de Freud. Dado que no se conserva relato alguno de la reunión, será oportuno proporcionarlo aquí. Se diferenciaba de todos los congresos posteriores en que no tenía presidente ni secretario, ni tesorero, ni consejo directivo, ni subcomisión alguna, y, lo mejor de todo, carecía de comisión de asuntos administrativos. No duró más de un día. El domingo 26 de abril de 1908 nos reunimos en el Hotel Bristol de Salzburgo. Freud había llegado de Venecia esa mañana. Entre los otros huéspedes que allí se encontraban estaban el doctor Aldren Turner, un conocido neurólogo londinense, que debía haber estado preguntándose qué era lo que allí ocurría, y el profesor Alfred E. Hodge, de Friburgo,
con quien vamos a encontrarnos más tarde en su doble calidad de admirador secreto y enconado enemigo de Freud. La reunión fue realmente internacional, como se verá por los hechos que vamos a enumerar. Se leyeron nueve trabajos, cuatro de Austria, dos de Suiza, uno de Inglaterra, Alemania y Hungría, respectivamente. Se hallaban allí 42 personas, la mitad de las cuales eran o habrían de hacerse psicoanalistas, perdón. Los trabajos presentados al Congreso lo fueron en el siguiente orden. Freud, historia clínica. ¿Cuál habrá sido? 1908, El hombre de los lobos, me parece, o el historial de Juanito, me parece. No estoy completamente seguro. Ahorita no quiero revisar, digamos, la cronología precisa. Vamos a continuar. Jones, racionalización en la vida cotidiana. Ricklin, algunos problemas de la interpretación de los mitos. Abraham, las diferencias psicosexuales entre histeria y demencia precoz. Sadger, la etiología de la homosexualidad. Stickel, sobre la histeria de la angustia. Jung, sobre la demencia precoz. Adler, el sadismo en la vida y en la neurosis. Ferenczi, psicoanálisis y pedagogía. La mayor parte de los trabajos fue publicada más tarde, pero el único que aquí se nos presenta, perdón, el único que aquí nos interesa es el de Freud. Jung le había rogado que relatara un caso clínico, de manera que descubrió el análisis de un caso obsesivo, aquel que estamos acostumbrados a designar como el hombre de las ratas. Miren, se las dejo en la descripción. Permítame un segundo. Ahí está. Freud estaba sentado al extremo de una larga mesa, a los costados de la cual nos habíamos reunido nosotros, y hablaba con su habitual tono de conversación, bajo pero preciso. Comenzó a hablar a las 8 de la mañana y le escuchamos con atención estática. Interrumpió su exposición a las 11, 9, 10, 3 horas, sugiriendo que ya teníamos bastante, pero estábamos tan absortos que insistimos a que continuara, cosa que hizo hasta cerca de la 1. 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas. Entre otros conceptos, expuso el de la alteración de amor y odio hacia una misma persona, con la característica de que la primera separación entre las dos actitudes trae habitualmente como consecuencia la represión de la segunda, el odio. Es decir, los niños naturalmente aman y odian por alguna necesidad que tiene mucho que ver con la construcción del lazo social. Como seres humanos, separamos el amor del odio para favorecer a uno o a otro en una relación específica. Ajá. Dice el texto. A esto sigue comúnmente una reacción al odio en forma de una inusitada ternura, una exageración de ternura, horror al derramamiento de sangre, etcétera. Cuando las dos actitudes se presentan con igual fuerza, se produce una parálisis del pensamiento, expresada en el síntoma clínico conocido como manía de duda, folie de doute. Ajá. No es manía de dos, es manía de duda o locura de duda. Sí, pero no, pero no, pero sí, pero mejor no hago nada. Ajá. Ni pienso nada. Bueno, no pienso nada porque realmente pensamos todo. Las tendencias obsesivas, esa característica tan importante de la neurosis, significan un esfuerzo violento para la superación de la parálisis, mediante la más extrema insistencia. Digamos una terquedad. Ajá. Los obsesivos se caracterizan por ser tercos. Nada de que, ok, tienes razón, vamos a hacer lo que tú dices. Nope. Es así porque sí. No te atrevas a pensar una cosa distinta porque así se debe de hacer. Bueno, no son tan violentos, sino sutiles y a veces justamente sí rayan en la violencia. Ajá. Dice el texto. A la edad de 52 años, Freud mostraba apenas un ligero comienzo de encanecimiento. Aquí, esta fotografía a mis espaldas.
Tenía todavía color en su cabello. Tenía una cabeza extraordinariamente bien cuidada y espesa cabellera oscura, un hermoso bigote y espesa barba terminada en punta. ¿Ah? Tenía aproximadamente 1,70 m de estatura, una figura ligeramente redondeada, si bien probablemente la medida de su cinturón no excedía la de su pecho. Es decir, no estaba gordito, llenito, pero era más bien robusto. Ajá. Y ostentaba los indicios de una profesión sedentaria, débil físicamente. Ya que hablábamos de números, agregaré que su cabeza tenía una circunferencia de 52 centímetros. Ok, cabeza grande. 52, 55 centímetros y medio, y que los diámetros de la misma medían, respectivamente, 18 centímetros y 15 y medio. Ok. De manera que con un índice cefálico, índice de, digamos, la medida de su cabeza, de 86 centímetros, Freud era decididamente dolicocéfalo. Ok, no sé qué es eso. Vamos a continuar. Ya lo veremos en Google en otro momento. Tenía una actitud vivaz y quizá un tanto inquieta e incluso ansiosa, con una mirada rápida, seria y penetrante. Oscuramente tenía cierto aspecto ligeramente femenino en su manera y sus movimientos, que fue lo que quizá le llevó a una actitud un tanto de ayuda o incluso de protección en lugar de la filial, más característica de muchos analistas. Es decir, era más bien como maternal en vez de que tratar a los demás como hermanos. Buscaba protegerlos, o eso es lo que se describe. Ajá. Es que, en serio, yo no encuentro eso en el psicoanálisis y en su obra, en la obra de Freud. Es más bien como a veces una montaña rusa, hasta cierto punto salvaje, y eso es lo que a mí me atrae del psicoanálisis. Vamos a continuar. Hablaba con una pronunciación absolutamente clara, rasgo este que un extranjero apreciaba con gratitud, en un tono de voz amistoso más agradable, cuando bajo, se mantenía bajo que en las ocasiones en que lo elevaba el tono de voz. Con clara inteligencia comprendió mi alemán a pesar de la mala pronunciación, si bien se mostró sensible a los errores de género. Recuerdo, por ejemplo, su impaciencia cuando le hablé de die Sin, Sni, no sé qué es eso, a ver, nota número uno, en lugar de der Schnee, la nieve. Él decía el nieve, hablando de Ernest Jones. Ajá. Era natural que Freud diera especial importancia a sus nuevos partidarios, los suizos, los primeros del extranjero y de paso los primeros no judíos. Esto era muy importante para Freud. También por eso Jung llegó tan lejos en la historia del psicoanálisis. Después Freud lo lamentaría, pero era su esperanza por no ser judío. Ujú. Dice el texto. Después de tantos años de ser recibido con indiferencia, ridiculizado e insultado, se habría necesitado una disposición excepcionalmente filosófica, básicamente estoica, para no sentirse exaltado ante la actitud de famosos profesores universitarios de una conocida clínica psiquiátrica extranjera que de pronto aparecen en escena apoyando de todo corazón su obra. Pero detrás de su calma externa había algo que anunciaba dificultades, y su exaltación probablemente excesiva no agradaba a los vieneses. Siempre división dentro del corazón del movimiento psicoanalítico. Vieneses, quienes después de todo habían sido los primeros en rodearlo cuando se hallaba solo en el mundo. Era inevitable que estos celos se centraran en Jung, que provocaba un especial entusiasmo en Freud. Su actitud se veía acentuada por una sospecha, como judíos, de los gentiles en general, con esa anticipación casi siempre certera de un posible antisemitismo. El mismo Freud compartía hasta cierto punto ese tipo de sospecha, que por el momento, sin embargo, se hallaba adormecida ante el placer de verse finalmente reconocido por el mundo externo.
Los vieneses predijeron ya desde el mismo momento que Jung no permanecería por largo tiempo en el campo psicoanalítico. El que tuviera alguna razón para ello es otra cosa. Pero los alemanes tienen un dicho muy acertado. El odio se despierta, se afila, se enciende. El odio que agudiza la mirada, que aguzan. Vamos a ver, aquí ya no voy a poder salvarme de usar o de recurrir a Google. Voy a escribirlo porque no es un verbo que yo use. Aguzar significa hacer que un sentido, ingenio o entendimiento tenga mayor capacidad de percepción o de penetración. El odio que aviva la mirada, no lo entiendo. Eh, no sé si se puede entender esa frase como podemos notar que él lo odia, después de todo, no es un judío. Y hasta cierto punto, lo que viene aquí atrás señalando, eh, se manejaban, digamos, los primeros discípulos de Freud con una cautela que la misma vida les había enseñado. Y al final no se equivocaron con Jung. Resultó ser antisemita, resultó ser un racista, Carl Gustav Jung, hacia su maestro, hacia, digamos, quien le había compartido no solo su conocimiento, sino también una posición privilegiada dentro de un movimiento científico internacional. Ajá. Vamos a continuar. Esto lo dejamos pendiente, el odio que aguza la mirada. Se entiende también, podemos sentir que en su mirada y en su actitud apacible o amable hay odio en su corazón. Ajá. Se siente su odio a través de su mirada. Dice el texto. En una breve reunión, después de la lectura de los trabajos, se decidió publicar una revista, la primera que habría de dedicarse al psicoanálisis. El número de las publicaciones de esta índole fue aumentando hasta la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, 1939 me parece, pero aún hay 9 de ellas, aparte de muchas otras que son compañeras de ruta. Y esto, queridas, queridos, cuando no había internet. Ahorita es interesante cómo ha evolucionado la disciplina analítica. El último congreso fue en Francia y al menos yo pude asistir por, creo que era vía Zoom, si mal no recuerdo. Y los traductores todavía no era por inteligencia artificial. Yo creo que eso sería mm, posible, aunque no sé qué tanto la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que vino después de la muerte de Freud, gracias a Lacan, usaría inteligencia artificial para traducir las conferencias a todos los idiomas posibles. No sé. En el último congreso no había todavía este boom de la inteligencia artificial y había traductores que traducían eh, conforme la conferencia iba desarrollándose. Vamos a continuar. Hablando de la primera revista, se trataba de la Jahrbuch für Psychoanalyse und Psychopathologie. Furchgut, esa palabra siempre se me complica. Forschungen. Eh, si mal no recuerdo, era algo así. Pueden buscarlo en YouTube, digo, perdón, en Google, el traductor. Pero la Jahrbuch era como el semanario, como bueno, una revista simplemente, cuya publicación se interrumpió con el estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914 más o menos. Sus directores eran Bleuler y Freud, y estaba a cargo inmediato de Carl Gustav Jung. Los vieneses se sintieron ofendidos al no tomárselos en cuenta para nada en la creación de la nueva publicación, y especialmente por no haber sido siquiera consultados. El asunto había sido tratado con los suizos y con la presencia solamente de Abraham, Brill, Ferenczi y yo, Ernest Jones.
El sentimiento de los vieneses siguió en aumento hasta llegar a expresarse manifiestamente, es decir, de forma clara, 2 años después en Nuremberg. El disponer de una revista a la que tenía libre acceso para sus publicaciones significaba mucho para Freud. Le hacía sentirse más independiente. Ahora podría reírse de sus adversarios. Pocos meses después escribía a Jung: Estoy enteramente de acuerdo con usted. Muchos enemigos a mucha honra. Es decir, primero, los enemigos no necesariamente es algo malo. Después de todo, puede ser una muestra de reconocimiento a través de la envidia. Es entonces una forma más de publicidad. Ciertamente. Se puede entender de varias formas. Esa es la que más me gusta a mí. Dice el texto. Ahora que podemos trabajar, palabras de Freud, publicar todo lo que queremos y sacar fruto de nuestra camaradería, encuentro todo esto muy bien y tengo la esperanza de que pueda continuar así por mucho tiempo. Si ha de llegar una época de reconocimiento, esta será, en comparación con la presente, lo mismo que el horrible esplendor del infierno comparado con el beatífico aburrimiento del paraíso. Lo que quiero decir es, por supuesto, exactamente lo opuesto. Es decir, primero pasamos con un infierno, luego llegamos a aburrirnos en el paraíso, pero el contraste, la diferencia entre uno y otro. Ujú. Y aquí hace referencia, me parece, al infierno perdón, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ajá. Después del Congreso, Abraham Brill y yo fuimos a Viena, donde conocimos la deliciosa hospitalidad de la familia Freud, su esposa e hijas, y de allí a Budapest para visitar a Ferenczi. Fue en esa época que Brill solicitó a Freud autorización para traducir sus obras, cosa que aquel le concedió gustoso, aunque en forma un tanto apresurada. Esto habría de ser el punto de partida de incontables dificultades personales e incluso de orden legal en el futuro. Mi reacción personal al respecto fue de gran alivio, dado que estaba absorbido por planes de trabajo propios, que en parte ya había comenzado, y sabía por experiencia propia el tiempo que toma una traducción. Por supuesto, les repito, esto era mucho antes de la inteligencia artificial, que por cierto yo creo que podría trabajar en la traducción automática de mi libro simplemente proporcionándole mi archivo a una inteligencia artificial y revisándolo después, pero de todos modos tomaría un tiempecito. Les recuerdo mi libro, se los dejo en la descripción, ya lo compartí en YouTube hace mucho tiempo, unos años ya. Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1. Ajá. Dice el texto, Freud mismo era un traductor rápido y altamente dotado, pero lo hacía con mucha libertad, y tengo motivos para suponer que nunca llegó a comprender cuán inmensa y difícil habría de ser la tarea de traducir cuidadosamente y ordenar sus originales. La evidente deficiencia de los conocimientos de Brill, tanto en inglés como en alemán, hicieron surgir bien pronto mis malos presentimientos, de modo que me ofrecí a leer su manuscrito y a someter a su consideración todas las sugestiones que se me ocurrieran. Mi nombre no habría de mencionarse. Después de todo, el inglés era mi idioma nativo, mientras que Brill no había hecho más que captarlo de algún modo en el desfavorable ambiente de sus primeros años en Nueva York. Pero él rechazó la oferta, Freud rechazó la oferta, probablemente porque la interpretaba como una opinión desfavorable con respecto a sus aptitudes lingüísticas. Tenía cierto conocimiento de media docena de lenguas y en sus años mozos se había ganado la vida dando lecciones de idiomas. No será necesario que yo condene las traducciones de Brill, perdón. Otros lo han hecho ya con toda amplitud. Cuando un par de años más tarde hice ante Freud el comentario de que era una lástima que sus obras no fueran presentadas al público de habla inglesa en una traducción mejor que aquella, replicó: Prefiero tener un buen amigo a un buen traductor. Y a continuación me acusó de sentirme celoso de Brill.
En realidad yo no tenía por qué estarlo. Ah, ¿por qué no? Digo, pero nunca fue cosa fácil hacer cambiar de opinión a Freud acerca de cualquier cosa, y no volví a hablar del asunto. Ah, cobarde. Tuvieron que llegar protestas del extranjero durante años para que Freud llegara a admitir en su fuero interno la exactitud de mi afirmación. Ese es el punto. Miren, es que no podemos evitar el conflicto, simplemente hay que darle la cara. Dice el texto. La relativa falta de tacto por parte de Brill en sus años juveniles no pudo empañar el hecho importantísimo de poseer un corazón de oro. Pude percibir desde el comienzo que habríamos de llevarnos bien en la tarea común que debíamos realizar en Estados Unidos, y nunca tuve, es verdad, un amigo más fiel de lo que fue a lo largo de todo el tiempo. Permítame un segundo, agüita. A comienzos de 1909, Freud hizo otra amistad, esta de índole muy diferente. Ella perduró diáfana, sin una nube, hasta el fin de su vida. Era el pastor Oscar Pfister, de Zúrich, con el que luego mantuvo una extensa correspondencia. Pfister hizo su primera visita a Freud el domingo 2 de abril de 1909. Miren, ahí sí, fecha ya. Y yo creí que Pfister era, digamos, del mismo tiempo que Jung. Miren, Freud le tenía mucho afecto, admiraba sus elevados principios éticos, su impenitente altruismo y su optimismo respecto a la naturaleza humana. ¡Wow! Probablemente le divertía pensar también que pudiera mantenerse en términos ilimitadamente amistosos con un clérigo protestante, a quien se dirigía en sus cartas llamándole querido hombre de Dios. ¡Wow! Y en quien podía descontar una amplia tolerancia hacia un herético empedernido. Es decir, Freud se describía a sí mismo como un hereje. Ajá. Como más tarde se describiría a sí mismo. Pfister, por su parte, sentía una gran admiración sin límites y gratitud hacia Freud, a quien insistía en considerar como un verdadero cristiano. Fíjense, él se llamaba a sí mismo un hereje, pero otras personas veían a él, a Sigmund Freud, como un verdadero, no puedo decir creyente, más bien un verdadero seguidor de Cristo. Seguidor, porque una cosa es creer y otra cosa es la ética, el acto, el ser. Ujú. La única concesión que Freud podía hacer a esta amable denominación era la de señalar que su amigo Christian Born Ehrenfels, de Praga, que acababa de escribir un libro sobre la ética sexual, había adoptado para sí mismo y para Freud la denominación de protestantes sexuales. Esto tiene mucho que ver con el contexto del protestantismo y contexto histórico de Sigmund Freud. Recordemos que cuando Freud escribe Interpretación de los sueños, tres ensayos de teoría sexual, 1900-1907 aproximadamente, vivían en una sociedad muy distinta a la de las redes sociales. Vivían en una sociedad básicamente donde toda forma de manifestación de libertad, de identidad sexual, era condenada. Era, digámoslo así, eh, señalada básicamente como locura, básicamente. Ajá. Y entonces, al llamar a Freud protestante sexual, se está refiriendo, digamos, a las primeras interpretaciones de libertad que daba el abordaje del psicoanálisis hacia la condición humana en general. Ajá. Una cultura que aplasta, una sociedad que busca eliminar al sujeto, y Freud destaca la importancia de ese sujeto, el sujeto sexual, para la cultura entera. Vamos a continuar. Los Las repercusiones del Congreso de Salzburgo fueron en su mayor parte agradables, si bien hubo una que no lo fue. Se trata de un choque entre Abraham y Jung, que puso de relieve la incompatibilidad personal entre ambos, y especialmente de parte de Abraham,
una definida actitud de antagonismo, choque. Yo no te soporto, Jung. Yo tampoco te soporto, Abraham. Abraham había pasado años felices en Zurich, pero finalmente se sintió descontento con lo que consideraba tendencias anticientíficas y místicas de parte de los que trabajaban allí. La ocasión concreta para la colisión se presentó cuando Freud expresó, en conversaciones personales con Abraham y Jung, su opinión de que la demencia precoz difería de las otras neurosis simplemente en que tenía un punto de fijación mucho más precoz, digamos infantil, mucho más inicial, punto de fijación que entonces se denominaba simplemente como autoerotismo, y al que el enfermo había regresado en el proceso de su enfermedad. Es decir, demencia precoz, digámoslo así, podríamos compararla con la esquizofrenia, ajá, que es como vivir en un sueño. No sabemos qué es arriba, qué es abajo, qué cosa es qué, pero podemos también orientarnos con un sujeto. Ajá. Yo soy para mí y nunca para nadie. Es más, no existe el objeto, no existe la cosa, no existe algo afuera de mi sueño. Ujú. Vamos a continuar. Era una conclusión a la que había llegado unos 9 años antes. Abraham y Jung leyeron en el Congreso trabajos sobre demencia precoz. Pero mientras que Abraham aprovechó ampliamente las sugestiones de Freud e incluso llegó a la conclusión de que lo que se nombraba demencia en esta enfermedad se debía no a una destrucción de aptitudes intelectuales, sino a un bloqueo masivo del proceso afectivo. Jung, por su lado, no hizo más que repetir su opinión de que esta enfermedad era una afección orgánica del cerebro, producida por una hipotética psicotoxina. Ok, es que esto de psicotoxina, así como, sí, el cerebro se intoxica a sí mismo. Vale, vale, vale. Pero, ¿y cómo lo demuestras? ¿Cómo lo sabes? Es que miren, justo estos caballeros, Jung y Freud, se separan más o menos en 1914 y se pelean no físicamente, sino es una separación acalorada que creo que incluso llegó a los tribunales. Pero después de esto, después de aquella separación, ya lo veremos con detalle, pero sabemos que Jung tiene algo así como un brote psicótico. Frung, ya los casé y los reproduje entre los dos. Jung eh, se presenta mucho, pero o se presta mucho para la fantasía. Para eso, digamos, quería el psicoanálisis, Carl Gustav Jung. Le sugiero una cosa. Busquen en internet el texto de Jung escrito después de la ruptura con Freud, Psicología y Alquimia. Los reto a encontrarle un sentido a ese libro de Carl Gustav Jung, Psicología y Alquimia. Es una locura. Arriba, abajo, diestra y siniestra. Aleluya, maldita sea Dios. Odio a Dios, amo a Dios. Quiero salvar al mundo, pero maldito mundo. No sabes qué quiere decir Jung. No, no le encontré sentido yo. Psicología y Alquimia, de Carl Gustav Jung. Vamos a continuar. Se trataba de una de esas pequeñas y tontas disputas, hablando de Abraham y Jung, sobre prioridad que tan a menudo han entorpecido el progreso de la ciencia desde Newton hasta Leibniz en adelante. Se produjo a causa de que Abraham, en el trabajo que leyó en el Congreso, no había citado ni atribuido mérito alguno a Bleuler y Jung por sus investigaciones psicológicas sobre demencia precoz, cosa que Jung tomó muy a pecho en este caso. Lo único interesante en todo esto reside en la luz que arroja sobre la actitud de Freud respecto a estos hechos y a las personas involucradas en los mismos. Esto se verá mejor transcribiendo las cartas de la época cursadas entre Abraham y Freud. Ah, no voy a leerlo, discúlpenme, eso alemán. Am, no sé, a ver, esto lo dice.
Freud, me alegro de saber que usted considera el Congreso de Salzburgo como un acontecimiento muy satisfactorio. De Freud a Abraham, ¿vale? En cuanto a mí, no puedo emitir juicio alguno, ya que me encuentro en el centro de todo esto, pero me inclino también a considerar esta primera reunión como una prueba muy prometedora. En relación con esto, quisiera hacerle a usted una demanda, de cuya realización pueden depender muchas cosas de diversa índole. Recuerdo que su trabajo en el Congreso dio lugar a cierto conflicto entre usted y Jung, o por lo menos tal cosa deduje yo de algunas palabras que luego me dijo usted. Ahora bien, considero que cierta competencia entre ustedes es inevitable y que, dentro de ciertos límites, sería completamente inofensiva. De hecho, hasta provechosa, querido doctor Freud. En esta ocasión concreta, yo he pensado firmemente que la razón le pertenecía a usted y he atribuido la susceptibilidad que demostró Jung a su propia vacilación. Pero no me gustaría que se produjera un resentimiento de cualquier índole entre ustedes. Somos tan poco numerosos, aunque la falta de armonía, especialmente a causa de complejos personales, no cabe en ningún modo entre nosotros. Ah, querido. Bueno, después de la motocicleta frente a mi casa, vamos a continuar. Pero querido Freud, es que en serio, una cosa es hijos no se peleen, otra cosa es ponerle los guantes y a ver quién sale vencedor, y otra cosa es saberse dueño del ring, saberse dueño de ese conflicto, que es, digamos, al menos mi postura. Digo, yo soy yo. Eh, Creo que Freud y yo hubiéramos tenido pláticas muy interesantes. Continuamos con la carta. Es importante también para nosotros que Jung encuentre la manera de volver a los puntos de vista que acaba de dejar de lado y de los que usted ha sido tan constante defensor. Creo que existe cierta probabilidad en esto y el mismo Jung me escribe que Bleuler se está mostrando permeable y casi inclinado a abandonar nuevamente toda idea sobre el carácter orgánico de la demencia precoz. De manera que me haría usted un favor personal si se comunicara con Jung antes de publicar su trabajo y le propusiera discutir sus objeciones, a objeto de que usted pudiera tomarlas en cuenta. Un gesto amistoso de esta índole pondría seguramente fin a ese naciente desacuerdo entre ustedes dos. Esto me resultaría sumamente grato y demostraría que todos estamos en condiciones de obtener del psicoanálisis ventajas prácticas de aplicación en nuestra propia conducta. Trate usted de que esta pequeña victoria sobre us- tr- trate usted de que esta pequeña victoria sobre usted mismo no le resulte demasiado difícil. Esto me llama la atención. ¿Hasta qué punto, queridas y queridos, el psicoanálisis puede convertirse en una práctica moral? Es que aquí no veo otra cosa más que darle gusto a Freud. No lo encuentro conveniente. Es, podemos decirlo, una educación de Freud a Abraham. ¿Abraham? Sí, ¿verdad? Abraham. Pero es una educación, digamos, moral. Ahí demuestra que era un buen cristiano, pero no es necesariamente el cristianismo lo que necesitaba el movimiento analítico. Era también darse cuenta de lo cabrón que era Carl Gustav Jung. Pero no. Vamos a continuar. Sea tolerante y no olvide que a usted le resulta realmente más fácil acompañarme en mis ideas que a Jung. ¿Ven? En primer lugar, porque usted es completamente independiente y por otra parte, porque nuestra afinidad racial, judíos, lo coloca a usted mucho más cerca que mi conformación
de mi conformación intelectual, mientras que a él, siendo cristiano, es decir, no judío, según una expresión judía corriente, e hijo de un pastor protestante, solo le es dado acercarse a mí a costa de grandes resistencias internas. Bueno, ahí tiendo a creerle, doctor Freud, pero no justifico su actitud, su demasiada tolerancia hacia el Judas. Miren, yo aquí me pregunto qué habría hecho yo, digamos, sacarlo del movimiento o poner a prueba eh, la justificación de sus actos, porque, queridas, queridos, no podemos salvar a alguien de quien es. Podemos efectivamente mostrarle no solo lo que hace, lo que significa eso que hace, para los demás y para él mismo. Pero, digámoslo así, al final el amor y el odio terminan imponiéndose. Por mucho que queramos proteger a un sujeto de quien es. Ajá. Dice el texto, su adhesión, la de Jung, es tanto más valiosa en consecuencia, dado que, dice Freud, tuvo que vencer resistencias internas fortísimas. Ajá. Estaba a punto de decir que fue su aparición en la escena lo que libró al psicoanálisis del peligro de convertirse en un simple asunto nacional de los judíos. Abrigo la esperanza de que usted presentará atención a mi demanda. Reciba mis más afectuosos saludos. Suyo, Freud. Al no recibir respuesta a esto, Freud se sintió muy inquieto y le escribió nuevamente. Bueno, querido doctor Freud. 9 de mayo de 1908. Sí es cierto, ¿y esta qué fecha tiene? No dice. Vamos a continuar. Fue entonces, me supongo yo, principios del año 1908, entre, ¿qué les gusta? Enero, marzo. No sé, dice el texto. No habiendo recibido hasta ahora respuesta alguna a mi demanda, le escribo nuevamente para reforzarlo. Usted sabe cuán gustosamente pongo a su disposición, como lo hago con todos los demás, todo lo que tengo, pero nada sería más penoso para mí que comprobar que el resultado de ello sean susceptibilidades sobre prioridad entre mis amigos y partidarios. Ah, querido doctor Freud, pero susceptibilidades de quién? ¿De usted o del ofendido? Porque ciertamente este maldito Jung no era una buena persona, no tenía tampoco el interés de usted en la ciencia. Lo que él quería era un poder no humano. Lo que Jung quería era imponerse a la humanidad. Pero eso lo digo yo ya como testigo después de todo el caos provocado por Carl Gustav Jung. Dice el texto, para evitarlo, bastará que cada uno desempeñe su parte. Espero que usted se mantendrá alejado de tales cosas, tanto en homenaje a la causa, psicoanálisis, como por mí. Con cordiales saludos, suyo, Freud. A la causa, dice la nota 2. Freud usaba siempre para referirse al psicoanálisis la expresión die Sache, die, die, die Sache, no sé, la causa. Ajá. Miren, uff, la respuesta de Abraham, 11 de mayo de 1908. Eh, Herr Professor, eso lo puedo nombrar. Profesor, estaba a punto de escribirle cuando llegó su segunda carta. No le había contestado antes por un motivo que favorece nuestros intereses comunes. Cuando recibí su primera carta no estuve enteramente de acuerdo con lo que decía, de manera que la dejé de lado por un par de días. Después de este plazo estuve en condiciones de leerla sin ira.
mm, sin ira en el estudio, no sé, eh, y de convencerme de lo correcto de sus argumentos. Porque querías convencerte, Abraham. Ese era cariño, queridas, queridos. Y, ciertamente, el cariño, la ternura, el amor, la sexualidad, nos impide a ustedes, a mí, ver las cosas objetivamente. Esto es un comentario plenamente psicoanalítico. Sin psicoanálisis, el amor nos ciega. Sin psicoanálisis, el amor muestra toda su capacidad para el caos. ¿Por qué? Porque amamos. El amor puede también ser una terrible maldición para la humanidad entera. Nos sostiene en el lazo social, de igual manera que nos puede consumir como individuos y como cultura. Entonces, Abraham, amando a Freud, su maestro, le dijo, tienes razón, voy a dejar a tu querubín en paz. O al menos eso dijo. Sin tardanza escribí a Zurich, mira, sí lo hizo, pero no despaché la carta de inmediato. ¡Bravo! ¡Bravo, Abraham! Quería dejar pasar un par de días para estar seguro de que mi primera carta no se escondía nada que pudiera convertir impensadamente en el gesto amistoso en un ataque. El gesto amistoso en un ataque. ¡Ay! Es que ese es el punto. Ese era el punto. Tenía tanta ira reprimida Abraham hacia el hijo de puta, Carl Gustav Jung, que tuvo que pensar y 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 analizar y revisar mil y un veces lo que el maestro le pedía. Es decir, Freud favoreciendo una represión dentro del movimiento psicoanalítico que terminó por proteger a un traidor, a Jung, dice el texto. Yo sé lo difícil que me resulta evitar enteramente las polémicas, y al releer la carta encontré que ésta daba razón a mi sospecha. Ayer redacté nuevamente la carta en su forma final, y espero que será útil a nuestra causa. No quería escribirle a usted, perdonará mi silencio. Ahora que puedo ver la cosa con tranquilidad, debo agradecerle por su intervención, así como también por la confianza que ha puesto en mí. Yo no hubiera cedido tan fácil mi odio. Pero yo soy yo. ¿Puede usted confiar en que todo este asunto no ha provocado en mí ningún tipo de resentimiento? Lo dudo, pero bueno. En realidad me encontré envuelto en el conflicto de una manera enteramente inocente. En diciembre último yo le había preguntado a usted si no habría riesgo de chocar con Jung, dado que usted nos había comunicado a ambos sus ideas. Usted disipó entonces mis malos presentimientos. En mi manuscrito de Salzburgo había una frase que habría sido del agrado de Bleuler y Jung, pero siguiendo un impulso repentino, la omití en el momento de leer el trabajo. En la ocasión, me engañé a mí mismo mediante un motivo encubridor, el de ahorrar tiempo, siendo que la verdadera razón era mi animosidad contra Bleuler y Jung. Esto se debía al carácter indebidamente propiciatorio de sus recientes publicaciones, a la comunicación de Bleuler en Berlín, en la que ni siquiera mencionó su nombre, y a varias cosas más de índole trivial. Aquí Y esto no fue una única ocasión, y no solo de Bleuler, de Jung. El hecho, dice Abraham, de que yo no mencionara a Bleuler y Jung significaba, evidentemente, ya que ustedes se apartan de la teoría sexual, yo no voy a citarlos cuando me ocupo de ella. Bravo por Abraham, esto fue genial de él. Le dijo a Freud con otras palabras de forma indirecta, te quieren robar el changarro, papá. Te están eliminando de la historia y están haciendo trizas tu trabajo. Sinceramente suyo, Carl Abraham.
El gesto amistoso de Abraham no encontró el éxito que merecía. Su carta no tuvo respuesta alguna. Abraham hizo entonces algunas críticas respecto de Jung, pero Freud le dijo que su opinión acerca de este era más favorable, y agregó: a nosotros los judíos nos resulta más fácil, ya que carecemos del elemento místico. Wow, eso sería un buen estudio, el misticismo en el cristianismo. En la carta siguiente le escribía: trataré en todo lo que pueda de arreglar las cosas cuando vaya a Zúrich en septiembre. No me interprete mal, no tengo nada que reprocharle a usted. Supongo que el reprimido antisemitismo de Jung, que no puede expresarse contra mí, o ha sido dirigido en forma más intensa aún contra usted. Pero mi opinión es que los judíos, si queremos cooperar con otra gente, tenemos que preparar una pequeña dosis de masoquismo y estar dispuestos a soportar cierto grado de injusticia. No era necesario, pero bueno. No existe otra manera posible de trabajar en común. ¿Puede usted estar seguro de que si yo me llamara Oberhuber, mis nuevas ideas, a pesar de todos los otros factores, habrían chocado con una resistencia mucho menor? ¿Por qué no podré colocarlos a ustedes uno al lado del otro? Usted con su agudeza y Jung con su entusiasmo. Dice Jones. Recibió entonces de Abraham la ingrata noticia de que a éste le habían llegado informaciones sobre el círculo de Zúrich acerca de que esta gente había relegado al psicoanálisis como cosa que ya hubiera superado. Exacto. Podemos decir gran parte de la visión que se tuvo del psicoanálisis después de la muerte de Freud fue por la perversión que había hecho Jung de la obra de Freud. Es decir, Freud, al proteger al Judas, se estorbó a sí mismo, interrumpió su obra, la relegó a un segundo punto para dar cabida, para dar lugar a Carl Gustav Jung. Dice el texto: en septiembre, Freud pasó varios días en Zúrich, donde conversó con Jung a razón de 8 horas diarias. Comunicó a este, cosa nada prudente al parecer, las dudas y los rumores recogidos por Abraham, a lo que Jung respondió que lamentaba mucho oír tales cosas. Freud sostenía que Jung había superado sus vacilaciones y se sentía ahora enteramente solidario con él. Se había apartado de Bleuler, que se mostraba enteramente negativo, renunciando a su puesto de asistente en el hospital donde trabajaban Jung y Bleuler. Freud se separó de Jung lleno de alegría, pero en diciembre volvieron a surgir las dificultades. Abraham se había sentido indignado ante el anuncio de Jung de que, por falta de espacio, ciertas importantes reseñas que había escrito para el Jahrbuch, en la revista, no habrían de aparecer en el primer número, sino en el segundo. Abraham tomó esto en un sentido personal. Bien, bien por Abraham, abrigando nuevas sospechas acerca de las buenas intenciones de Jung. Pues no habían buenas intenciones. Freud se colocó en esta ocasión de parte de Jung y amonestó a Abraham con mucha severidad. Yo hubiera tomado mis cositas y con permiso. Adiós. Le advertí, querido colega, no puedo hacer nada más por un ciego que se niega a un tratamiento. Puede ver, pero ahí tiene su problemita, quédese con él. Como hombre sensato que era Abraham, tomó a bien esta crítica. eh, Cierta dosis de insensatez tampoco es algo negativo, digámoslo así. Jung devolvió a Freud la visita en la primavera siguiente y con su mujer, Jung era casado, permanecieron en Viena desde el 25 al 30 de marzo de 1909. Queridas, queridos, estoy tentado. Mm, sí, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. O bueno, terminamos aquí este otro párrafo, ¿vale? En la época del Congreso,
se produjo un cambio en la disposición doméstica de Freud. Hacia fines de 1907, su hermana, la señora Rosa Graf, había desocupado su vivienda, que se hallaba enfrente de la de Freud, en el mismo piso, y éste concibió la idea de simplificar su vida y aumentar sus comodidades, tomándola para sí. Esto significaba abandonar el pequeño departamento de 3 habitaciones de la planta baja, donde había estado trabajando y viendo a sus pacientes, perdón, durante 15 años. Aprovechó la oportunidad de la mudanza para un gran perjuicio de todos, para destruir por segunda vez en su vida una gran cantidad de documentos y cartas. Después de haber vivido en Viena por cerca de 50 años, Freud decidió convertirse oficialmente en ciudadano de la misma. El hecho ocurrió el 4 de marzo de 1908. Esto le daba derecho al voto, cosa que habrá de suponer, cosa que habrá de suponer, habrá que suponer que había motivado su solicitud. Votó solamente en raras ocasiones en que un candidato liberal se presentaba en su distrito electoral, y no me sorprendería enterarme de que tal oportunidad se presentaba entonces por primera vez. Bueno, pequeña mención de un Freud democrático, de un Freud con intereses en otra cosa que no fuera la naturaleza humana. Ajá. Pero al parecer es una muy breve mención y hasta el momento la única. Vamos ahorita a finalizar el texto de hoy, señalando cómo Freud quería y hasta cierto punto veía en Jung algo que no era Jung, Jung, y al mismo tiempo, eh, es que, miren, las buenas noticias hay que tomarlas con calma. Ajá. No se trata, digamos, de entregarnos a la felicidad y, por lo tanto, cerrar los ojos a cualquier ofrecimiento que viene del mundo, que viene, digamos, de la vida, de la realidad. No hay una bendición sin costo. De igual manera, no hay maldición sin oportunidad. Ajá. Esto, por supuesto, que no está escrito ni en la Biblia ni en ningún libro de Freud, sino que es, digamos, como uno de los muchos frutos que el psicoanálisis me ha dado. Ajá. Vamos a dejar entonces hasta aquí eh, para seguir abordando. Yo creo que ya no tanto las consecuencias de Jung en el psicoanálisis, sino para seguir abordando el principio del reconocimiento internacional del doctor Sigmund Freud. Ajá. Nos vemos el próximo lunes con Luis López Ballesteros, que estamos acabando bueno, como a la mitad del tercer capítulo de sobre la psicoterapia de la histeria. Por el momento, bye.